Hola y bienvenido a esta serie de vídeos dando apoyo y ayuda para los exámenes de Cambridge. En principio vamos a tratar sobre las partes del examen del Preliminary English Test o el PET. Específicamente hoy vamos a tratar con el examen de Reading. Recuerda que el PET iguala al B1 en el CEFR, que es el Common European Framework of Reference. En principio, tienes 45 minutos para completar esa porción del examen. ¿Qué tenemos que hacer en esos 45 minutos? Veamos aquí en la tabla. Tienes 6 partes del examen de Reading. En la primera parte tienes 5 preguntas tipo test. Entonces, veas y vamos a ver cómo son en las siguientes diapositivas. En la segunda parte tienes 5 preguntas que son matching. Luego, la tercera tiene 5 preguntas de también otras preguntas de tipo test de 4 opciones. Luego, en la parte 4 tienes un texto con huecos. En el 5 tienes es tipo test, pero tienes huecos y tienes que elegir entre 4 opciones. Y luego lo último es que llaman ellos open close o open clause, que significa que tienes huecos y tú tienes que saber las palabras. Empezamos con las partes. En la primera parte consiste en leer un cartel y decide qué respuesta va mejor. Vemos aquí el cartel. El cartel dice, win a car, competition. Entries will only be accepted from people who are at least 18. Entonces, ahora tenemos que elegir qué significa el cartel. El cartel significa que la competición está abierta a gente que están encima de una edad específica, o el cartel dice que hay una edad máximo para esa competición, o que ese cartel dice solo gente de 18 años pueden entrar en esa competición. Entonces tenemos que elegir qué es correcto, cuál es correcto. En la segunda parte del examen del PET consiste de una descripción de 5 personas que ves aquí. Cada persona obviamente es distinta y quiere cosas distintas. Aquí tienes Jenny wants to buy locally produced food, Matt wants a market where he can get something to wear. Entonces cada persona quiere una cosa distinta de esas elecciones. Hay 8 mercadillos, básicamente, que tienes que elegir. Que si tú piensas que el Cobble Down Road es el mercado que Sammy va a gustar más, pues tienes que elegir que Sammy, el número 8, Sammy va a gustar ese mercado más. ¿Por qué? Tienes que leer todo eso y elegir que va a juego con que quiere Sammy, que él quiere de hacer fotografías de sitios históricos. Entonces, tú vas leyendo todos los mercados. Ahora veas que hay 8 cosas para elegir y solo hay 5 personas. Entonces, ponen cosas para engañarte. Entonces, tienes que leer muy específicamente para palabras claves, ¿vale? El parte 3 tienes un texto entero aquí y tienes que elegir de preguntas tipo test. Tienes 4 elecciones aquí. Ahora, las preguntas siempre van en orden, entonces si yo veo la respuesta para pregunta 11 aquí en el primer párrafo, pues por ejemplo aquí, pues ya lo sé que la respuesta del segundo va después. Y la última pregunta casi siempre es de elegir un título. Entonces, de todo el texto, tienes que entender qué el texto quiere comunicar. Y con esa comunicación tienes que elegir, aquí es una introducción, algunas veces es un título. Entonces, tienes que elegir la introducción. Ahora, parte 4 es otro texto, como ves aquí, pero ese texto tiene huecos. Y en esos huecos tienes que elegir unas frases, unas oraciones. Otra vez hay 8 frases para elegir
y hay menos que 8 huecos. Entonces tienes que elegir muy bien qué frase va mejor aquí. Y para hacer eso, tienes que leer la frase anterior, por ejemplo, ocean, the Indian Ocean, thousands of miles away, and help to protect the beaches and the sea life. Hueco. I had some diving experience. Entonces, con ese contexto, con la frase anterior y la frase posterior, tienes que elegir cuál cabe mejor. El parte 5 es un poco distinto. Aquí tenemos un texto con huecos, pero cuando lees la frase, por ejemplo, the coconuts often fall into the sea and float on the water until they algo. Another beach, where more trees then begin to grow. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir abajo y veas que aquí, en pregunta 22, tenemos 4 palabras para elegir. Entonces podemos decir reach, go, travel, or arrive. Entonces, que lees todo el texto y en cada hueco tienes 4 palabras para elegir. Y el último parte es también un texto, pero este texto es distinto porque no tienes ninguna palabra para elegir. Que está probando es que tú puedes poner phrasal verbs, verbos que tienen 2 palabras como sit down, stand up, cosas así, y también el uso de preposiciones. Por ejemplo, I've learned a huge amount about animals and plants. Algo, time I visited. I've even seen bits of rock from the moon. Entonces tenemos que poner una palabra, un phrasal verb, una preposición en ese hueco. Muchas gracias por ver este video para preparación del examen del PET. En el siguiente video vamos a tratar con el examen del PET, pero el parte del writing. Nos vemos pronto.